Muy bien, capítulo 5, vamos a leer, son muchos capítulos, ¿verdad? Pero no nos vamos a parar en la mayoría de ellos, pero en algunos otros, déjame que le apliquemos algunas cosas, ¿vale? Señor, Espíritu Santo, vamos allá. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Dice que ahora vemos como un espejo oscuro, pero un día veremos cara a cara. Y un día, hoy tenemos las arras, la garantía del Espíritu Santo, pero un día estaremos con Él y disfrutaremos. Hoy tenemos pinceladas, ¿verdad?, de lo que es conocer en parte. El apóstol Pablo dice, hoy en parte conocemos, pero un día conoceremos completamente, como hemos sido vistos. Amén. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Ahí cuando se prueba el corazón, ¿verdad? Y se prueba que somos de verdad hombres que amamos lo de Dios. Y si fuera no fuera el Evangelio, fuera cualquier mensaje que hemos recibido, en la primera prueba desistiríamos. Y entonces no demostraríamos que nuestro llamado es fidedigno, nuestra conversión es totalmente fiel a Dios. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Qué hermoso, qué importante. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Fíjate qué paz, qué tranquilidad. Nos ha llenado el corazón y tenemos mucho de Dios para poder soportar la prueba y ser hallados fieles. Yo prediqué una vez acerca de la prueba, que la prueba en el original era, ¿te acuerdas, Jonathan? Peirasmos. Probarte para probar, no para meterte la zancadilla, no para hacerte un examen difícil a fin de que, como suspendas, exactamente, sino que el Señor te prueba y te llena de amor, te llena de la capacidad divina y con la prueba te da la capacidad para soportarla, porque lo que Él quiere no es que salgas desaprobado, sino lo que quiere, o reprobado, ¿no? Se dice sino que salgas aprobado. Él quiere demostrar que eres apto y a veces nos demuestra a los primeros a nosotros mismos. ¿No te ha pasado a ti que en la prueba tú eres el primer sorprendido que pudiste soportarla y no sabías que había tanto de Dios en ti? ¿Te ha pasado? Una vez que pasas la prueba y dices, wow, yo no sabía que en mí había una capacidad que no está innata, sino que es la gracia de Dios sobre mí. ¿Sí? Gracias por tu entusiasmo. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios, que me encanta, es que me encanta esta versión. Murió, sé que a partir de ahora, esto lo hago para promocionar, me llamó la Sociedad Bíblica diciendo que me daba como a los médicos, ¿no? Si recetaba X fármaco, entonces me llevaba un viaje, un crucero. Entonces tengo que promocionar este Lea. No, broma. ¿Qué va? Me he enamorado de esta versión y quiero dártela. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios, el momento perfecto. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida y por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena, ¿verdad? Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Y esto, querido, para mí tiene mucha relevancia porque muchas de las ministraciones que tengo es intentando que el Espíritu Santo revele que son escogidos por Dios, que son aptos,
que son amigos de Dios, que Dios los ama entrañablemente, porque no se pueden llegar a creer que un Dios tan grande los pueda amar. Pero si te eligió antes de la fundación, dice la palabra, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Todavía, escúchame, ahí no eras ni bueno ni malo, no habías hecho nada. No tenías ni iniciativa, como decía Jonathan, estamos ya preparados, ahí no había nada en ti. Pero es que cuando estabas en el peor de tus momentos, Él escogió que ese era el momento de salvarte. Lo hemos leído. Dios eligió el momento perfecto, y el momento perfecto no era cuando tú calificabas. El momento perfecto era cuando tú estabas en tu peor momento. Y si ahí decidió amarte, y si de ahí decidió rescatarte, por favor, créete que ahora estando en Cristo Jesús, siendo salvo, quiere tener relación contigo. Que no vuelvan los demonios pasados, las penas pasadas, que no vuelva el recuerdo, dice, las cosas viejas pasaron aquí, todas es que tienen que ser hechas nuevas, o no vas a entender la clase de relación que tienes que tener con Cristo Jesús. Lo que no nos permite vivir una relación, una amistad con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo que mora, que ahora somos templo del Espíritu Santo, que mora en ti, lo que no te permite no son tus pecados, que también, sino lo que no te está permitiendo es que tú estás en modo pasado. Tú sigues en chip pasado, no creyéndote que te pudiera el Señor borrar todo ese pasado, hacerte una nueva criatura, borrón y cuenta nueva, y amarte. Me paro muchas veces con personas, hasta con lágrimas, hombres ya veteranos, hombres ya con canas. No me creo que Dios pueda, porque yo soy un desgraciado. Todo mi pasado ha sido... Recuerdo en una ocasión tratando de hablarle, guiado por el Espíritu Santo, a una persona que había trabajado por más de 20 años en una clínica de aborto. No podía quitarse esa losa para entender que Cristo Jesús le amaba. Ahí te amó. Ahí en tu necedad, en tu ignorancia, no sabiendo lo que estabas haciendo, te amó. ¿Y cuánto más ahora? Aún en un día gris como puede ser un jueves. No es viernes 13, pero es jueves 16 y es un día que estoy deseando que pase. Te ama. Tienes al Señor diciéndote con los brazos abiertos, quiero pasar contigo este día. ¿Ok? Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo. Muy bien. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios nos hizo las paces con nosotros, las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Cuando estaba muriendo, esa dificultad, ese momento tan, ¿verdad? Tan cruel, tan injusto. Su hijo muriendo, ¿no? O sea, podría mirar a la creación y decir, esto es por vosotros, ¿eh? Esto lo estoy haciendo por vosotros. Aún así, ahí hizo las paces. Viendo a su hijo morir, hizo las paces con nosotros. Ahora que su hijo está vivo y ya no tiene esas heridas, ya no tiene ese sufrimiento, esa gran separación que tuvo. Dios tuvo que mirar a otro lado para no ver cuando su hijo estaba lleno de la iniquidad del mundo, cargando el peso del pecado, la maldición de todo el pecado. Y ahora su hijo ya vive. Bueno, ya pasó el dolor. ¿Cuánto más ahora? Ahí hizo las paces en medio del dolor, ¿verdad? Y ahora no tendrá problema en salvarnos de cualquier situación difícil. ¿Sí? Oh, yeah, amén. Me gustaría estar ahora mismo en una iglesia de estos de color, ¿no? De, oh, yeah, aleluya, y que se levante uno y diga, oh, racabara, ¿no? Y, ¿verdad? Salgue de tu modo intelecto así, diciendo, sí, llevas razón, y dime un aleluya. Oh, eso es una gran verdad. Amén. Adiós. Un poco que nos salga el pentecostal que llevamos dentro. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te sientes así, en paz? Por medio de Cristo Jesús, ¿estás en paz? ¡Wow! El primer pecado en el mundo fue la desobediencia a Adán. Ahí empieza todo, desobediencia. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Vamos a prestar atención. En castigo por el pecado aparece, ahí nace por primera vez la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir.
antes de que Dios diera la ley. Todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Y bueno, ahí entendemos el seno de Abraham, ese lugar intermedio antes de que pudiera venir Jesucristo y mostrar y revelar la gracia y morir por nosotros en el pecado. Estaba el Seol y estaba el seno de Abraham. Y recordáis la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Estaba desde el Seol estaba al pobre que era rico porque ya estaba en el seno, estaba pidiendo, ¿no? Salvación. Muy bien. Aun cuando su pecado fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como es el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo, en algunas. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Ahí está, el don inmerecido, la gracia. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. Fijaos, por medio de Jesucristo nos ha dado un regalo mucho más importante, de mayor peso que las consecuencias del pecado o la desobediencia. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, la desobediencia. Eres culpable. Pero gracias al regalo, de nuevo la gracia, el regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, porque está diciendo más arriba que es más importante el regalo que el pecado. El regalo es más importante que el pecado. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Entonces, por la desobediencia, el pecado reinó, la muerte se materializó, es más fuerte y clama más. Dice que si clama la sangre de Abel, cuánto más la de Cristo Jesús clama por hacer inocentes a los pecadores. Entonces, ahora por el pecado reinó, ¿y ahora qué está reinando? Si el pecado reinó, ahora reina la gracia. No podemos, la Iglesia, seguir permitiendo que el reino del pecado nos opere en nosotros. No, que la gracia opere y reine en mí. Dijo el apóstol Pablo, no yo, los méritos, no yo, sino la gracia que opera en mí, la gracia de Dios en mí. Entonces, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Esta mañana hablaba de una verdad, la hablé en un campamento de jóvenes, y es que confundimos gracia con misericordia y amor. Misericordia, el que el Señor dice que la misericordia se renueva cada día. Misericordia es evadir la consecuencia del pecado, un daño. Evitar un daño sobre nosotros. Ay, gracias a tu misericordia, yo debería estar perdido, pero estoy aquí, Señor, siendo encontrado. Señor, gracias porque por mi pecado yo debería haber muerto y tú, por tu misericordia, ay, me has salvado, ¿no? Es la misericordia es el detener o el jalarte, ¿verdad? Y que no te atropelle, ¿no? El tráiler, el tren, evita un mal sobre ti, las consecuencias de tu extravío. Pero la gracia, entonces todos podemos entender, y durante toda nuestra vida cristiana es muy fácil asimilar misericordia y amor. Me amó, me ha tenido, me ha perdonado, ha evitado un mal mayor en mi vida. Pero la gracia nos cuesta digerirla. La gracia no es evitar un mal, la gracia es otorgar un bien. Podemos entender que me quiten, ¿cómo te diría yo? Que me quiten los puntos del carnet por haber hecho
me los quiten y me los vuelvan a dar, pero que me sumen más de 12 puntos, por ejemplo. Podemos entender que nos salven de una deuda, pero que nuestra cuenta salga en números positivos, por ejemplo. O sea, podemos entender que me perdones, pero que encima que me has perdonado y dejas la cuenta, has evitado un mal mayor o no has actuado con la misma como moneda, la misma cara, de la misma manera en la que yo te he tratado, sino que me has tratado bien o simplemente no me has tratado mal, pero que encima me trates bien, me invites a tu casa a comer después de que te he hablado mal, después de que te he estado chismoseando, ¿no? Y he estado hablando mal de ti. Puedo entender que tú no me tengas en cuenta y que te levantes y pagues mis consecuencias, pero que encima me des un regalo al haberte hecho algo malo. ¿Me explico? Sí. Entonces no maduramos en muchas ocasiones, nos cuesta crecer, nos cuesta entender la vida que tenemos en Dios, porque nos cuesta entender que tenemos, no nos cuesta entender que el pecado ya no reina, pero sí nos cuesta entender que tenemos la dádiva del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, me has librado de la muerte, ya, pero te he librado, eso es misericordia y amor, pero ahora te he otorgado vida, te he otorgado al Espíritu Santo, eso es gracia, don inmerecido, influencia divina sobre ti. Bueno, sí, yo soy salvo, pero todavía no me creo que el Espíritu Santo esté dentro de mí, que yo sea templo del Espíritu Santo. Eso es gracia, eso es don. Es otorgarte algo que no mereces, ¿vale? ¿Se ha entendido? Sí. Estoy espeso un poco, me lo noto que me cuesta ahí. Mi mujer está por ahí, mi mujer me conoce. Me hace así, está espeso. Suelo estar espeso los jueves, que estoy muy cansado. Pero muy bien. Pero como ustedes. Yo también te veo espeso. Te veo así con el ceño fruncido, así, mirándome así con... En plan, ¿cómo se llama? Ancelotti, ¿no? Ancelotti ahí con la ceja ahí levantada. Muy bien, seguimos ahí. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da, ¿verdad? Nos declara, nos quita y ahora nos da vida, nos otorga algo. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado, esto es muy importante que escuche, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Me encanta. El amor lo superó. Sí, porque era necesario tener ley y el pecado en un momento se enseñoreó cuando había ley. El pecado ya tenía una herramienta para decir, maldito, has transgredido la ley. Lo señaló. ¿Verdad? Entonces la ley se aprovechó y se enseñoreó, el pecado se enseñoreó tomando la ley y entonces tuvo efecto sobre nosotros. Muy bien, por eso Dios nos ha declarado... ¿Dónde estoy? El amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el pecado, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, yo soy tu muerte. Le quitó al pecado ese efecto, ¿verdad? Para poder acusarnos y matarnos. Maldito eres, has hecho mal, has transgredido, has engañado, has mentido, has fornicado, has adulterado, has robado. Y vino el Señor a decir, no, la ley no es mala, la ley es necesaria. La ley revela para nosotros que estamos mal. Sin la ley aprovechó, es muy buena. El pecado la quiso usar para condenarnos. Y el Señor dijo, no, aparta. La ley le revela, le lleva una tristeza que conduce al arrepentimiento. Porque esa es la verdadera tristeza que tienes que tener, la que te conduce al arrepentimiento. ¿Vale? Ok, bueno, ahora un poquito empieza a abrir y entendemos un poquito. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente.
Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Y dice, no solamente que Jesucristo murió y el pecado ya no pudo enseñorearse más, dice que nosotros juntamente con Cristo hemos muerto al pecado. Ok. Ahora creo que revela un poquito más. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Es importante porque yo empiezo a ver una ley que nos condenaba. Yo todo el tiempo, aún en mi infancia, yo sentía un peso de condenación. Yo llevaba una vida, pero siempre tenía un remordimiento. Yo siempre tenía en mí, porque aún la ley la puso en los corazones, en las conciencias. En nuestra moral puso su ley para que nuestra misma conciencia, nuestra misma moral nos delatara y nos señalara y nos dijera, tú estás mal, Benjamín, estás haciendo lo malo. Entonces, ahí el pecado, cuando hay ley, el pecado se enseñorea y da luz, muerte. Ahora, cuando venimos a Cristo Jesús, no matamos al viejo hombre, pero con él el pecado. Quiero que veas, yo cuando estaba viendo estos capítulos, estos versículos, veía el pecado como un agente dentro de nosotros que tiene que morir. Porque no tiene que morir todo tu yo. Todo tu yo no está erróneo. Está el pecado que se estaba enseñoreando, aprovechando que había ley para acusarte. El pecado. Entonces yo veía, digo, wow, esta la clave. Bueno, el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo, no golpeo al aire. Tú tienes que saber dónde golpear. Yo golpeo contra el pecado que habita en mí. Ese pecado muere por la sangre de Cristo. Yo he muerto con Cristo Jesús. Ese pecado tiene que morir igual que murió en Cristo Jesús y no tiene que seguir muriendo más. Ok. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Entonces tenemos un riesgo de que al volver a vivir en esta vida, empiece el pecado a enseñorearse, aunque ya no tiene la autoridad, nosotros tenemos poder para doblegarlo. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Entonces, fíjate lo que yo no podía. La ley me decía que ame, yo no podía amar. La ley me decía que hiciera un acto de bondad, ¿verdad? La ley me decía que no hiciera X cosas. Yo no lo podía lograr y era acusado y en mí el pecado se activaba. Se delataba que yo era un pecador por transgredir esa ley. Yo he muerto al pecado. La ley sigue siendo buena, pero por amor yo puedo alcanzarla. Yo puedo amar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y eso es ley para nosotros. Yo antes, en mi condición humana, sin Cristo no podía. Y ahora te puedo decir que tampoco puedo, si no llega a ser porque el Espíritu Santo habita en mí y tengo la nueva criatura. Con la nueva criatura yo puedo amar. Entonces me doy cuenta que por amor yo no transgredo la ley, sino que por amor yo estoy cumpliendo la ley. Entonces por amor la ley no es gravosa. La ley se hace fácil. El amar, el honrar a Dios, el obedecer a Dios. Y fíjate que el Señor no vino a abolir la ley, a destruir la ley, a hacer borrón y cuenta nueva en cuanto a la ley, sí en cuanto a nuestros pecados y nuestro pasado. Pero la ley
La enfatizó, y vaya si la enfatizó, que dijo, no solamente si adulteras y si codicias la mujer de tu prójimo, ya has adulterado en tu mente. Entonces puso un listón tan alto que ese listón todavía nos acusaba más y nos descalificaba, nos hacía no poder alcanzar el ser aptos, cualificados, el ser hechos hijos de Dios. Lo he logrado, no he deseado nada malo en mi mente. Porque dice, bueno, me reprimo por dentro, me meto en un convento, pero puedes estar tan diabólico dentro de un convento con pensamientos tan nulos, tan nublados, tan de pecado, que aunque te apartes te llevas el mundo contigo. No te voy a contar una parábola que habla acerca de ese aislamiento buscando la perfección. No lo consigues porque dentro de ti opera el poder del pecado, o operaba el poder del pecado. Pero qué hermoso que al amar a Dios con todo tu corazón, tú te renuevas en Cristo Jesús. Y luego, a partir de Romanos 9, los capítulos 10, 11 y 12 y 13, empieza a revelar las consecuencias de vivir en la gracia, justificados por la gracia y no por obras o por esfuerzos humanos inútiles. Y empieza a revelar, y en Romanos 12 nos muestra, como leía este domingo, el renovaos transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que podáis entender cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Renueva la mente, porque tú dices, la verdad es que no siempre tengo pensamientos tan buenos y a veces me deslizo. Renuévate cada día, y cada día decide morir a esa vieja, cada día corroborar, yo he muerto con Cristo Jesús y resucito, me despojo del viejo hombre que se corrompe según su propia maldad y me visto de Cristo. Y tengo la mente de Cristo. Yo puedo pensar bien. Y si tienes pensamientos débiles o eres de mente débil y tu mente se desliza, mira lo que dijo Lutero. Dice, no podré hacer que aves revoloteen por mi cabeza, pero sí podré hacer que aves aniden en mi cabeza. Cuidado, en cuanto te venga un pensamiento, un ataque, algo, tu viejo hombre tratando. También Martín Lutero dijo al bautizarse, que aquí habla que nosotros morimos al bautizarnos, estamos muriendo con Cristo Jesús. Como Él fue sepultado, nosotros somos sepultados en las aguas, y en fe nosotros estamos abriéndonos paso a un nuevo tiempo, a un nuevo camino en nuestra vida, ese nacimiento espiritual. Y bueno, parafraseo la frase, no me acuerdo tanto de ella, pero Martín Lutero dice, sepulté el viejo hombre bajando a las aguas del bautismo, pero me di cuenta que ese viejo hombre sabía bucear. Entonces, por eso cada día dice, no dejen que el pecado, ustedes ya han muerto, ya se bautizaron, ustedes ya decidieron, eligieron a Cristo Jesús, murieron juntamente con Él cuando tomaron la decisión de negarse a sí mismos y caminar y ser discípulos y seguirle con todo lo que eso conlleva. Que no hemos dicho sí, amén a Cristo para ser simples simpatizantes y ver de lejos cómo, porque le seguían muchas clases de personas. Y de acuerdo, mira, proximidad trae parecido. Tú quieres dejar el pecado, aproxímate a lo de Dios, aproxímate a hombres de Dios. Pero seguían a Jesús, lo seguían muchos de lejos, y cuando veían que hacía milagros, entonces se acercaban un poquito más. Pero no todos, muy pocos se acercaban como verdaderos discípulos para seguirle, porque eso conllevaba unas grandes consecuencias en la vida, y primero era negarse. El joven rico. Se podía haber hablado de un gran discípulo, un gran apóstol. Hubiéramos tenido a lo mejor el quinto evangelio si el joven rico hubiera verdaderamente vendido todo lo que tenía. ¿Quieres seguirme? Seguirme tiene un costo. Tienes que sacrificar verdaderamente. Te va a tocar, no solamente por la fe y algo intangible que vas a tener que morir. Es que vas a tener que negarte a muchas cosas de este mundo que son incompatibles, y vas a tener que seguirme. Más bien, dice entonces, ya que han muerto, dice, no dejen que el pecado los use, no dejen que ese viejo hombre sepa bucear. Asfíxialo, que la bombona de oxígeno no tenga oxígeno. En cuanto venga un pensamiento que intente revolotear no, eso de la vieja, en el nombre de Jesús toma autoridad. Y poco a poco lo vas asfixiando al punto que ni se atreve, que dice, no, mejor no lo intento, que este tipo está en guardia. ¿Cómo es? Vale.
Me encanta, ahora están al servicio del amor de Dios. Yo digo a pastores, no somos, estoy acabando, no somos una iglesia, no nos distribuimos y no formamos filas como un ejército, somos un organismo vivo, no somos un cuerpo militar, ¿no? Y aquí con tiranos que dicen, y así tiene que ser, y esto es, y porque somos un organismo vivo al servicio del amor de Dios. Porque por lo que no hagas por amor, hermano. Ok. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Obedece a Dios. Es que peco, soy una persona propensa, por inercia. Yo acabo pecando porque estás obedeciendo. Al final obedeces, a alguien obedeces. Hay un Señor en ti. A alguien le dices sí en ese día. Te levantas y no de forma intencional, de forma sutil dentro de ti, en pequeños, sí, y decisiones que uno mentalmente va tomando, te estás haciendo un súbdito, subyugando al pecado y empiezas a obedecerle, ok. Bueno, no sabes decir que no y dices, bueno, ¿por qué no? Y empiezas a permitir ciertas cosas en tu vida. No, yo sirvo por amor a mi Dios. Por amor es porque Él hizo tanto, tanto. Al que mucho se le perdonó, mucho amó. Entonces, querido, cuando tú entiendes la cruz, mira, yo me dejé toda mi rebeldía, yo me dejé esos pecados, esa propensidad a pecar, esos vicios cuando entendí la cruz, cuando se me reveló la cruz. No podía permitir que ese costo que Él ofreció tan grande por mí no tuviera en mí una respuesta. Mi respuesta no podía ser pagar algo, podía ser amarle, recibir el regalo y amarle. Te voy a amar y te lo demuestro como te amo, obedeciéndote, poniéndome en fila cada día diciendo, soy tu siervo, te voy a servir a ti, papá. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando obedeces a Dios, el pecado no opera en ti. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir. Bueno, ya lo he leído. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Puedes hacer el bien, qué bonito. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente, yo subrayo aquí en un círculo, dedicarme completamente. Aquí no puedes dejar ciertas áreas que no sirvan a Dios. Sirve con todo a Dios. Dedícate completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. El vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Tú puedes pecar. Todos pecamos, ¿no? ¿Sí? Pero otra cosa es el que vive para pecar. Yo no vivo para pecar. Yo puedo pecar en la vida, pero no vivo para pecar. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ahí está de nuevo la gracia, nos regala. Empiezas a ver esto y soy un pecador. Pero dice el Señor, a pesar de que te veas como un pecador, yo te regalo la vida. ¿Amén? Amén. Un poquito y termino. Mira qué bonito. Hermanos, en Cristo ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley
que la unía a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Increíble. Mira, cuando vivíamos sin poder dominarnos nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. La ley decía, ama, y tú decías, odio. Provocaba en ti porque encontraba en ti una rebeldía. Es como un padre que le dice, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Entonces, el hijo que todavía no se le ha revelado Cristo Jesús y le ha hecho una nueva criatura y la propensidad que tienes a pecar, hay un morbo intrínseco en él de decir, ¿por qué me dice que no vaya ahí? Cuanto más me lo dice, más deseo ir ahí. Y entonces acaba haciendo lo malo. Eso provocaba, la ley nos provocaba a pecar más, aunque la ley era buena, pero intentaba encontrar en nosotros la ley, encontrar el hacernos buenos. Lo intentaba hacer, pero la motivación de la ley era buena. Claro. Es que hiciéramos lo bueno, es establecernos parámetros para hacer lo bueno. Pero entonces lo que detonaba en nosotros, lo que provocaba en nosotros era rebeldía a esa ley y hacer lo contrario. No solamente es que no la puedo llegar a cumplir, no, es que quiero hacer lo contrario a lo que me pide la ley. Entonces el pecado abundaba en nosotros. ¿Qué versículo iba? 5. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos antes. La ley solamente servía antes para hacer más lo malo. Y así todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. O sea, era una frustración intentar hacer la ley y que salir a hacerlo peor, hacer lo contrario. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Escuchen, no sé si lo puedo explicar. En el modo antiguo, la ley intentaba hacernos y corregirnos y hacer lo bueno para acercarnos a ser ese, 2 de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que lo llamó de tinieblas a la luz, para hacer un pueblo perfecto, obediente. Y eso acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Entonces la ley nos decía, haz esto. En nosotros provocaba el hacer otra cosa. Entonces en esa versión del viejo hombre no podíamos. Y el pecado decía, se enseñoreaba porque decía, ¿has visto? Logro, no podéis alcanzarlo. Y decíamos, no, voy a tratar de hacer la ley. Y antes de Cristo éramos así. Y las indulgencias, por lo que protestó Lutero en la iglesia de Luttenberg con esas 95 tesis, esa protesta era por todo ello, intentar nosotros pagar, ser aceptos, sin cumplir la ley porque nos acusaba, pero tratar de llevar a cabo toda clase de penitencias para ganarlo. No era el carril que nos llevaba. Entonces, por ese camino y en esa versión del viejo hombre intentando hacer eso, intentando cumplir la ley, el pecado más se enseñoreó, más nos acusó y más nos dominó. Y como el pecado, la consecuencia era muerte, el Señor dijo, espera, que van a morir. Mejor muero yo y ellos conmigo y nacemos en una nueva versión. Y ahora la nueva versión me descubre que yo ya no tengo que cumplir esa ley. Yo ahora tengo que obedecer al Espíritu Santo. Y lo que no pudo hacer la vieja versión mía, el viejo hombre intentando cumplir la ley y se rebelaba al pecado, ahora yo, por amor, queriendo agradar, obedecer al Espíritu Santo, me doy cuenta que Él es ley para mí. Y no solamente obedezco ahora al Espíritu Santo, sino que obedezco la antigua ley, por amor. Lo que no pude hacer concentrándome en la ley, porque la ley no me demostraba amor, Cristo Jesús me ha demostrado amor y ahora al obedecerle a Él, no solamente obedezco que no mataré, sino que no deseo matar a alguien. Una ocasión estuve ministrando a una persona, no llegó y al día de hoy no creo que lo haya hecho, creo que hubiera llegado, aunque la perdí ya de vista, pero su gran
terrible pecado era que deseaba todo el tiempo matar a una persona y no podía quitarse ese pensamiento. Ya ha pecado, ¿no? Pecó en su corazón. Entonces, qué terrible. Ahora en Cristo obedecemos al Espíritu Santo, obedecemos esa nueva ley, una ley superior, obedecemos su mandato, su palabra, nos podemos acercar a Él y nosotros hemos podido cumplir de forma colateral con esta ley. ¿Sí o no? Ya está, ponte de pie, estamos cansados. Un plato rico y bueno, pero hinchados no. Pero ahora empezaba lo buenico. Ahora sí, de hecho lo noto intensamente en mis subrayaciones, se puede decir así. Tengo asteriscos, tengo círculos, tengo rayas, tengo rayajos. Fíjate qué impresionante, mientras que te pones de pie, para demostrar que podemos hacer dos cosas a la vez. Dice, no se dejen dominar. El 8. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Yo no sabría que eso es malo. Dice, el 8, cuando hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó el mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Bueno, y aquí empieza a ver el pecado de otra manera impresionante. Muy bien. Gracias, Padre. Que podamos seguir en otra ocasión estos textos 7, el capítulo 7 y el capítulo 8. Señor, y encontrar en él, en la praxis, llevado a la praxis, cómo obedecerte, cómo Dios humillar el viejo hombre, nos boicotea, trata de enseñorearse en nosotros, trata de resurgir entre las cenizas, trata de echarnos a perder un día. Tomamos autoridad en el nuevo hombre, Señor. Desistimos de vivir, Señor, en la vieja, en la antigua manera en la que vivíamos. Ahora vivimos, Señor, a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Vivimos contigo, tú en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, Señor. Tomamos autoridad, atamos al hombre fuerte, Señor. Pero sobre todo, Dios mío, no golpeamos al aire, sino que golpeamos nuestro cuerpo. Padre, que quiere que se corrompen sus maldades. Oh Dios mío, declaramos que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y podemos en esa gracia, ese don inmerecido por amor, satisfacer esa demanda, esos mandamientos, obedecerlos, cumplirlos y poder ser verdaderamente ese pueblo adquirido, esa nación santa, esos que tienen un gran propósito, anunciar las virtudes de aquel. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche, por abrir las Escrituras y edificarnos, Señor, con estas versiones que también nos ayudan a verlo desde otra óptica. Gracias, que podamos seguir siendo llenos cada día, mañana, nuestra lectura, nuestra oración, nuestro tiempo contigo. Danos un fin de semana poderoso, Señor. Todo ataque que quiera venir a perjudicar nuestra agenda, Espíritu Santo, nuestra agenda está sometida a ti, Dios mío. Danos un fin de semana poderoso, un fin de semana para llenarnos de ti, para edificarnos, para crecer. Oh Dios mío, que podamos cumplir una semana poderosa, Dios mío, un despertar en la iglesia con esos 7 clamores. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.